Muy buenos días a todos los que nos escuchen en esta mañana. Bienvenidos a su programa Conociendo la Verdad. El tema de esta mañana es Levántate y cruza el Jordán. Ese es el tema de esta mañana. Vamos a leer en el libro de Josué, capítulo 1, versos 1 al 3. El libro de Josué, capítulo 1, versos 1 al 3. Y dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. En este pasaje vemos cómo Dios llama a Josué, servidor de Moisés, como dice en el verso 1, y qué era lo que estaba pasando, qué era lo que pasaba, cómo estaba la situación en este pasaje cuando comienza este libro. Dice de que el pueblo de Moisés había muerto, entonces le estaban guardando luto a Moisés, le estaban llorando a Moisés, estaban en ese ambiente, en esa situación tal vez, bueno, lógicamente tristes, desconsolados, habían perdido a su guía, a su líder, el que los sacó de Egipto. Y Moisés, de igual manera, Josué, de igual manera, pues entristecido porque su guía, su líder, su maestro había muerto, el que lo había enseñado, el que lo había instruido. Josué estuvo con Moisés desde que salieron de Egipto. Desde ahí dicen de que Josué anduvo siempre al lado de Moisés, estuvo a sus órdenes. De alguna manera fue como su discípulo, porque siempre estaba ahí a donde quiera que Moisés iba. Josué lo seguía cuando iba, subió al monte, cuando Moisés los envía a explorar la tierra prometida. Josué va dentro de esos 12 líderes, dentro de esos 12 espías. Entonces Josué era un joven que estaba siempre dispuesto, tenía un corazón dispuesto. Dice la Biblia que también en Josué, en Caleb, eran jóvenes que tenían un espíritu diferente. Ellos no eran igual que los otros, ellos no tenían la misma actitud que los demás, sino que en ellos había algo diferente. En esta situación, cuando Dios llama a Josué, hay ese ambiente de tristeza, hay ese ambiente de dolor. Y muchas veces nosotros nos encontramos tal vez en esa situación, nos encontramos en un momento de tristeza, nos encontramos en un momento tal vez de problemas, nos encontramos en momentos difíciles, en pruebas, en luchas. Y en ese momento muchas veces es cuando Dios nos llama. En esos momentos es cuando podemos oír o estamos tal vez más sensibles a la voz de Dios. ¿Cuántos muchas de las personas que se han acercado a los caminos de Dios, muchas de las personas que han entregado su vida a Dios, ha sido en esos momentos, ha sido porque en un momento difícil en su vida, Dios obró en ellos, en un momento tal vez en que ellos se encontraban en problemas, en alguna enfermedad. Ahí fue donde Dios de alguna manera obró en ellos. Y de esa manera fue como llegaron a los pies de Jesús. De esa manera fue como Dios los llamó. Hemos dicho en algunas ocasiones también de que las enfermedades o los problemas muchas veces son formas en las que Dios nos llama. Son una forma de cómo Dios nos llama a sus caminos, cómo Dios nos atrae a Él. Porque a veces solamente de esa manera podemos acercarnos a Él. Cuando todo va bien, cuando todo está bien, cuando no tenemos problemas, cuando nos está yendo bien en el trabajo, cuando tenemos salud, y alguien decía de que yo estoy bien, no necesito a Dios o no necesito nada más. Ahorita no tengo necesidad de nada. Y sí, o sea, cuando nosotros estamos bien, pues no necesitamos a Dios, no necesitamos buscar a Dios o pedirle a Dios.
Pero cuando las cosas empiezan a ir mal, cuando el matrimonio tal vez empieza a ir mal, cuando perdemos el trabajo, cuando caemos en la cárcel o en la prisión, cuando caemos en cama, en esos momentos es donde Dios nos llama o trata con nosotros, y tal vez en esos momentos somos más sensibles a escuchar la voz de Dios. En esos momentos estamos más inclinados a buscar a Dios porque sabemos de alguna manera o tenemos ese conocimiento tal vez de que Dios nos puede ayudar, de que Él puede sacarnos de esa situación. Y es ahí donde Dios llama a Josué. En ese momento, tal vez ese era el mismo ambiente que se vivía en el pueblo de Israel. Dios les había dado estas promesas, ¿no?, de llevarlos a esta tierra desde Abraham. Dios nos ha dado a nosotros promesas. Tal vez muchas veces nosotros no conocemos o no sabemos cuáles son las promesas que Dios tiene para nosotros, que Dios nos ha prometido, que Dios nos ha dejado, porque muchas veces no leemos la Biblia, no conocemos lo que dice la Biblia, pero cuando vamos a la Biblia, ahí encontramos todas las promesas de Dios. Dios nos ha prometido muchas cosas. Por ejemplo, nos ha prometido estar con nosotros, nos ha prometido ayudarnos en todo momento, nos ha prometido sacarnos de los problemas, sacarnos de las situaciones difíciles. Más que nada, una de las cosas que sí Dios no nos ha prometido es que no vamos a tener problemas. A lo contrario, dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que no nos promete Dios es una vida fácil, lo que no nos promete Dios es una vida sin problemas, sino que lo que Él nos promete es estar con nosotros en medio de esos problemas, estar con nosotros en esos problemas, en esas situaciones difíciles, cuando nos sentimos solos, cuando tal vez nos sentimos que nadie nos quiere o que nos han excluido. Aún dice el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Esa es la promesa de Dios, que Él estará siempre con nosotros. Pero muchas veces necesitamos avanzar, necesitamos salir de ese conformismo, necesitamos salir, dejar de llorar, dejar de lamentarnos, así como estaba este pueblo de Israel, dejar de lamentarnos tal vez por los problemas, dejar de pensar en los problemas, y así como Dios le dice a Josué, levántate, Dios nos dice a nosotros, si estamos en un problema, Él nos dice, levántate. Ya lo que pasó no se puede hacer más, no se puede volver atrás, no se puede remediar lo que ya se hizo, lo que sucedió. Lo que tenemos que hacer es levantarnos de ese lugar, levantarnos de esa situación, levantarnos de esa condición y avanzar para conquistar, para recibir las promesas, para poder obtener lo que Dios nos ha prometido. Les decía, Dios nos ha dado muchas promesas. Pero muchas veces nos quedamos en esa situación, tal vez nos quedamos lamentándonos, tal vez nos quedamos hundidos en ese problema y no queremos salir. Por eso Dios nos dice, levántate. Ahora, muchas veces cuando ya nosotros nos levantamos, tomamos la decisión de levantarnos y sabemos de que Dios nos ha dado promesas, muchas veces en el camino es donde surgen más problemas, surgen más pruebas, más luchas. Así como el pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, pues tuvieron que cruzar el Jordán, tuvieron que cruzar el desierto desde Egipto, tuvieron que cruzar el desierto después, antes de entrar a la tierra prometida, tuvieron que cruzar el Jordán, tuvieron que cruzar el río. Entonces, habían pruebas que ellos tenían que superar, habían pruebas que ellos tenían que vencer, obstáculos que vencer, para poder llegar a la tierra prometida, para poder recibir esa promesa, para poder conquistar aquello que Dios les había prometido. Muchas veces cuando nosotros avanzamos para conquistar, cuando vamos a recibir, antes de recibir lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios nos ha prometido, vamos a tener que pasar por pruebas, vamos a tener que pasar por luchas, por situaciones difíciles que vamos a tener que sobrepasar, vamos a tener que vencer sobre eso para poder recibir las promesas.
Tal vez vamos a pasar este momento de soledad, tal vez vamos a pasar, va a haber dudas en nosotros, tal vez va a haber confusión en nosotros, tal vez los amigos, tal vez la familia nos va a dejar. Tantas cosas que pueden pasar antes de recibir la bendición, antes de recibir la promesa. Pueden pasar muchas cosas. Y puede pasar también lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel dicen de que aproximadamente salieron 1.000.000 de personas de Egipto. Pero de ese 1.000.000 de personas que salieron de Egipto, solamente 2 de ellas lograron entrar a la tierra prometida. Todos quedaron en el desierto, todos murieron en el desierto por su incredulidad, por su desobediencia, por su rebeldía, por la duda que había en ellos. Quedaron en el desierto y solamente 2 de esa generación, solamente 2 entraron a la tierra prometida, que fue Josué y Caleb, porque ellos dicen que le creyeron a Dios. Entonces, aunque la situación se vea difícil para nosotros, no debe de haber duda, no debemos dejar lugar a duda, no debemos de dudar de Dios, sino que tenemos que creer de que Dios va a cumplir lo que Él prometió. Él nos va a dar, si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Dice la Biblia de que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Podemos confiar, podemos estar seguros de que Él va a cumplir aquello que Él prometió. Entonces, mientras vamos cruzando por ese desierto, tenemos que creerle a Dios, tenemos que confiar en Dios y de que y tener esa confianza. Dice también en Hebreos de que es pues la fe, la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Estamos seguros, es como que ya recibimos, es como ya tener aquello que Dios nos prometió. Eso es la fe, estar seguros de lo que de que ya recibimos lo que Dios nos prometió, y no debe de haber duda en nosotros. Mientras vamos en ese desierto, debemos de vencer todos esos obstáculos. No importa que, aunque hayan gigantes, tenemos que estar seguros. Dice de que cuando Moisés manda a estos 10 espías, entre ellos va Josué y Caleb, y los otros 10, dice, cuando ellos ven la tierra y aún ellos ven a los que habitan ahí y lo que hay ahí, los frutos y todo lo que había en ese lugar, aún ellos traen racimos, traen pruebas de lo que había en ese lugar, pero aún así dice de que 10 de ellos vieron lo negativo de ese lugar, de que había gigantes y que no podían contra ellos, o no iban a poder contra ellos, y que ellos dicen que a su lado se veían como langostas. Pero Josué y Caleb dice de que ellos tenían una visión diferente. Ellos confiaban en Dios y decían: Dios, nosotros vamos a poder vencerlos porque Dios está con nosotros, nosotros vamos a poder derrotarlos. Esa era la confianza que tenía Josué y Caleb. Y así, esa es la confianza que nosotros tenemos. Si nosotros queremos conquistar, si nosotros queremos recibir aquello que Dios nos ha prometido, tenemos que levantarnos como Josué, tenemos que levantarnos, recordar las promesas que Dios nos ha dado, vencer los obstáculos en el camino para poder llegar y poder recibir, conquistar la tierra, cruzar el desierto, cruzar el Jordán, vencer a los gigantes, toda duda, toda confusión. Y de esa manera vamos a poder conquistar, vamos a poder recibir lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha prometido. Así como le dijo al pueblo de Israel: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Todo lo que Dios nos ha prometido, Él nos lo va a dar, porque Él no puede mentir, Él no miente, y Él cumple todo lo que promete. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz día.